damos por este nuevo día, que estamos en la casa de nuestro Padre Celestial, nuevamente con otra palabra que realmente de todas las cosas, de todas las palabras que Dios nos da, las enseñanzas, que podamos reflexionar y poder dejar cosas que nos parecían que estaban bien, pero para los ojos de Dios no estaban. Eran más cosas del mundo que cosas que nos llevaban a vida eterna. Por eso es que realmente debemos aprender de lo que es la palabra de Dios, para que podamos saber cuáles son las cosas que están bien y cuáles no. El enemigo siempre va a mostrar lo bueno como malo y lo malo como bueno. Incluso va a mezclar lo pagano con lo sagrado. Pero realmente nosotros, si aprendemos de la palabra de Dios y si escudriñamos las Escrituras, nadie nos podrá engañar. Sabemos que hoy van creciendo los falsos apóstoles, los falsos maestros, que realmente están haciendo incluso negociado con lo que es la palabra de Dios. Pero nosotros realmente, así como nos las enseñaron una vez cuando nacimos, de nuevo cuando hubieron pastores que nos enseñaron los primeros pasos, y después buscamos siempre de aprender más de lo que es la palabra de Dios, para no confundir, porque realmente la palabra de Dios tiene que dar vida, y la palabra de Dios es la verdad, como Jesús es la verdad y la vida. Y Dios, nuestro Padre Celestial, que ha enviado a su Hijo unigénito para salvación de lo que se había perdido, que éramos nosotros. Por eso no debemos ir a otra fuente que no es a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y a la Biblia, que es la palabra de Dios, que nos enseña a transitar por esta tierra y que nos enseña el camino, que es un camino angosto, pero que lleva a la vida, y que nos enseña realmente que muchos vendrán en el nombre de Jesús, pero sabemos a quién creerle y a quién no. Lo que dice la Escritura debemos creerle, pero si están cosas añadidas, como sabemos que hay muchas Biblias que están los libros apócrifos, que fueron añadiduras por el hombre, no debemos llevar esa doctrina. Tenemos que tomar la doctrina de Cristo. Y sabemos que la religión tampoco salva. El que salva es Cristo. La religión es muy amplia, no solamente los que enseñan la Biblia o que están dentro de una creencia, sino que hay otras doctrinas, que religiones, que se le llaman religiones, ¿no? Bueno, vamos entonces a la palabra del Señor, que todo realmente lo que podamos aprender lo pongamos por obra.
estemos atentos, tengamos un anotador, estemos atentos también con nuestra Biblia, porque la Biblia siempre la tenemos que tener a mano, ¿eh? Y bueno, que nada nos distraiga, sino que atento a lo que es la palabra del Señor. Bueno, hoy la palabra de Dios lleva como título, ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Quizás muchos pregunten, se hagan esa pregunta, o la tiran al aire diciendo, ¿dónde estás tú? Esta es la pregunta que ha martillado la mente de muchas personas mientras transitan por el oscuro e interminable valle de la aflicción. ¿Dónde está Dios? Vamos a Éxodo capítulo 2, verso del 23 al 25. Dice allí, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Por cuanto el mundo ha sido un escenario de dolor, no han sido pocas las veces que alguien, o en silencio del corazón, o aún en voz audible, ha hecho este desesperado reclamo. Para muchos es inconcebible el silencio de Dios frente al clamor humano. Hay gente que ha asumido una actitud de rebeldía pasiva o activa, dando lugar al endurecimiento del corazón, porque no ven ninguna actuación divina para detener el sufrimiento y calmar el dolor. Pero, ¿es esto del todo cierto? ¿Es Dios indiferente a nuestra condición y miseria? ¿Le importa a Él si sufrimos o no? La manera como Dios se ha movido en la historia, buscando al hombre en su condición perdida, hasta llenarlo con sus bienes externos, nos muestra cuánto le importa a Dios el dolor humano. ¿Cuánto le importamos? ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está con nosotros. Nunca nos ha dejado el Señor. Amén. Dios nunca nos ha dejado. Por otro lado, si comparamos nuestro sufrimiento con el de Él, tenemos que concluir que nadie ha sufrido más que nuestro Padre Celestial. Ninguno ha pagado un mayor precio por enfrentar el pecado como lo ha hecho Dios. Nadie se ha entristecido más por el dolor de una raza descarriada como nuestro Dios. ¿Quién puede comparar el sufrimiento con aquel que pagó por nuestros pecados en el cuerpo crucificado de su propio Hijo? Nadie ha sufrido más que aquel que cuando envió a su Hijo nos mostró cuánto nos amaba. Amén. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Está allí, donde siempre ha estado. Es verdad que a veces
pareciera que él se desentendiera del sufrimiento, como se ve en el caso de Job o del apóstol Pablo. Pero de acuerdo a los resultados, esa es la manera como Dios trabaja en el carácter y cómo puede utilizar la situación para bendecirnos más abundantemente. Él sabe el punto exacto y en el momento exacto. De modo pues que el sufrimiento no le es indiferente. En el presente pasaje tenemos a un Dios que se hace presente cuando su pueblo está pasando por la más dura prueba de esclavitud. Hay una serie de verbos que nos muestra la actividad de Dios para indicarnos dónde está Él mientras su pueblo sufre. El clamor del sufrimiento sube a su presencia, como lo dice allí en Éxodo 2, versículo 23. Dice allí: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El estado de esclavitud y opresión al que se enfrentó Israel en Egipto tuvo que ser uno de los peores que raza alguna haya experimentado en la historia. Si se toma en cuenta que el rey bondadoso y sensible que surgió en Egipto había muerto unos 400 años atrás, levantándose después de él muchos reyes insensibles, y luego la amenaza que representaba Israel para los egipcios debido a su crecimiento y progreso, la mano con la que fueron sometidos tuvo que ser férrea e inclemente. De modo que en su amarga servidumbre los israelitas clamaron pidiendo auxilio, y ese clamor llegó hasta el cielo, como dice que ya leímos el pasaje en el versículo 23. Lo que pasó el pueblo de Israel en Egipto nos recuerda que este es un mundo de clamor. Muchos de los clamores vienen como resultado de alguna terrible esclavitud de la que se espera salir con prontitud y desesperación. Gloria a Dios. Amén. El enfermo clama porque se calme o se le quite su dolor. El preso clama por quedar libre de su prisión. El hombre o la mujer clama porque quieren quedar libre de alguna pasión indebida. Lo mismo hace el joven que ha quedado atrapado en las garras de algún esclavizante vicio. Hay clamores en la familia por la actitud de infidelidad de algunos de los cónyuges. Hay padres que están clamando por la actitud desobediente e irresponsable de sus hijos. ¿Qué decir de los clamores que producen el hambre en tantas partes del mundo? El clamor por la falta de justicia apropiada. ¿Sabe usted cuántos padres todos los días desgarran su corazón porque su hijo fue víctima de la violencia que vive en nuestro mundo? Todo esto hace también que se levante todos los días en diferentes clamores por una continua misericordia divina para con este mundo lleno de tanto dolor y violencia. Amén.
Pero tenemos también que aclarar que muchos de estos clamores no siempre son dirigidos al Señor. La verdad es que hay gente que prefiere buscar otros intermediarios u otras formas en su dolor antes que buscar a Dios. Muchos lo eligen como última opción y tendría que ser la primera. El mismo pueblo de Israel pasó por esa etapa. Gemían entre ellos mismos. No se nos dice que hayan clamado a Dios. Sin embargo, su clamor llegó a su presencia. Y es que el clamor de un corazón sincero que se dirige a Dios sin reclamos ni exigencias, sino en humillación, será un clamor que llega hasta la misma sala de la presencia de Dios. Gloria a Dios. De la presencia divina. Siempre habrá cielos abiertos para que el clamor entre en su presencia. Por eso yo muchas veces digo, o le respondo a tantos cuando dice, pero somos todos hijos de Dios, y para todos tenemos un Dios, un solo Dios hay. Claro que hay un solo Dios. Dioses hay muchos, pero en Dios celestial y creador hay uno solo. Por eso somos creación de Dios, pero muy pocos son los que llegaron a la presencia de Dios, son nacidos de nuevo. Para eso debemos ser bautizados, creer en el Señor y poner al primer lugar nuestro amor por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Asistir a la iglesia, congregarnos, escudriñar las Escrituras, aprender de la palabra de Dios, ser constante en la presencia del Señor, y no solamente por 2 horas en la semana. Así es. De ir a las reuniones y después no hay día de oración, no hay día de buscar de la palabra de Dios, no hay consagración, no hay oración al mediodía o a la noche o cada vez que tenemos que ingerir algún alimento, alguna bebida, sin alcohol desde ya. Debemos siempre estar constantes en la presencia de Dios y ser agradecidos por todos. Por eso es que si realmente somos obedientes y estamos en comunión con Dios, nuestra oración va a llegar hasta el tercer cielo. Pero si nosotros estamos orando a cualquier cosa, como a cualquier objeto, no llega hasta ni a traspasar el techo. ¿Sí? Realmente tiene que ser las oraciones que mueven, que traspasan, así como las oraciones de Daniel, ¿eh? y sus amigos, ¿eh? Que realmente podamos ser portadores de oración de guerra, ¿eh? que podamos abrirle, que los cielos se abran para interceder por tantos que hoy están sufriendo. Y el Señor escucha nuestras oraciones, nuestro Dios. Siempre habrá cielos abiertos para que el clamor entre en su presencia.
Dios oye la angustia de los que claman a Él. Así que ahí, como dice en Éxodo capítulo 2, verso 24, dice, y oyó Dios el gemido de ellos. No hay una palabra que pudiera aplicarse a Dios en su capacidad de oír, a la que pudiéramos llamar omnisciente, así como decimos omnisciente, para destacar que Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Sin embargo, su omnipresencia hace posible que Dios escuche todos los clamores en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo que suceda. En ese lenguaje que la Biblia nos presente acerca de Dios, sus oídos no son sordos ni han perdido la audición con los años. Él ha oído siempre. Él es el único que tiene la capacidad de oír el clamor del alma que no grita, o el gemido del espíritu que no se oye, así como el gemido audible. Él es el único que tiene la capacidad de oír los gritos del silencio, porque Él sabe por qué se conmueve cuando hay un alma contrita y humillada delante de su presencia. Cuando Dios llamó a Moisés como libertador de su propio pueblo, le dijo que Él ya había oído el clamor de Israel a causa de sus exactores y que había descendido para librarlos. Vamos a Éxodo capítulo 3, verso 7. Dijo luego Jehová, bien ha visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. De modo que ningún grito, angustia, dolor o tristeza queda fuera de su alcance. Cuando los escritores sagrados criticaban a los hacedores de ídolos y su falta de poder que estos tenían para hacer algún milagro, destacaban de ello lo siguiente. Vamos al Salmo 115, versos 5 al 8. Dice, tienen boca, mas no hablan. Eso es cuando te vas delante de las imágenes hechas por hombre. Imágenes de yeso, imágenes de madera o de tanto, ¿no? Hechas de diferentes materiales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos ídolos? Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienes, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Sin embargo, no ocurre lo mismo con nuestro Dios. Cuando el hombre que le ama y le busca, clama a Él, su petición no se archiva como tantos clamores que quedan sin respuesta en el mundo. O por ahí sí, le hacen algún milagrito, pero a cuesta de qué? Del alma. Yo no puedo muchas veces concebir de que tienen que ir caminando para ir a
a venerar a la Virgen tanto y para que tener trabajo al San Cayetano y a tantos. Yo digo, bueno, Dios sabe lo que es el ser humano porque Dios nos creó, ¿no? Amén. Pero yo digo, tan mal agradecido con Jesús, que dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos, que tenemos que ir a otros lugares que solamente traen miseria a la persona, miseria, y si dan un milagro es a costa de las almas, porque cuando esas personas, si no se arrepienten, van al lago de fuego, al infierno van, porque los que niegan a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo se niegan a sí mismos. Por eso muchos dicen, ay, pero Dios es amor. Así lo dicen los gays, las lesbianas. Porque Dios es amor, Él permite todo, porque nosotros no pecamos. No pecan. Y no nos van a mandar al infierno, no nos va a mandar, no le va a mandar, no. Se van a ir solos, como dice un pastor. Se van a ir solitos. Porque no aceptaron al Dios de vida. Quisieron andar en su lascivia, en su pudredumbre. ¿A dónde se ha visto un hombre con hombre? Cuando Dios creó al hombre y la mujer, o mujer con mujer, tantas cosas. Vamos al Salmo 34, verso 17. Dice, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cuando el hombre se dispone en buscarle de corazón, lo encuentra. Su oración no queda sin respuesta. El Señor siempre está allí atento, sus oídos para escuchar a sus amados. De esta manera lo confirmó David, cuando hablando con su propia experiencia dijo, allí en el Salmo 34, versos 4 y el 6. Dice allí, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y los libró de todas sus angustias. Dios siempre oye, solo que su respuesta estará acondicionada al propósito mismo con el que trabaja en nuestras propias vidas. Por lo tanto, Él puede responder diciendo sí, diciendo no o diciendo espera. Dios se acuerda de sus promesas hechas. Él nunca se olvida de sus promesas. Muchas veces el hombre o la mujer podrá olvidar de sus promesas, pero Dios no. Ahí en Éxodo capítulo 2, verso 24, dice allí la palabra. Dice, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En el estado de angustia de su pueblo esclavizado, se dice que Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál fue ese pacto? ¿Cuál fue la promesa hecha? Dios le había dicho a Abraham que haría de él una nación tan grande como la arena del mar.
y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Isaac fue el hijo de esa promesa. En él cumplió el primer pacto que hizo con Abraham cuando éste salió de la tierra de su parentela. Luego en Jacob la promesa llegó a concretarse, pues de toda su familia se formarían las 12 tribus de Israel, y de ellas el pueblo que ahora está listo para ser libertado por Dios, entre cuales nosotros estamos presentes, ¿no? Somos parte de esas 12 tribus. En el pacto hecho a sus antepasados, Dios le había asegurado que ellos no permanecerían como esclavos por siempre. Ahora Él se ha acordado de aquella promesa y se dispone a cumplirla. Con Dios tenemos la más absoluta garantía del cumplimiento de sus promesas. Debemos entender que el acordarse de Dios aquí no equivale al olvido que es propio del ser humano. Sería inconcebible pensar que a Dios se le puede olvidar sus promesas como lo hacemos nosotros. Hay muchos hombres que nos prometen tanto, se llevan de emociones, ¡ay, yo quiero servir acá, yo quiero servir allá! ¿A dónde están los que... ¿A dónde estaban los que querían servir en esto y en aquello? Y nadie le quitó lugar, al contrario, le animábamos a que le sirvieran. Pero el mundo los atrapó. Pero realmente nosotros queremos, realmente seguimos pensando que así como lo conocieron y conocieron el amor de Dios, puedan regresar de vuelta como el hijo pródigo. Pero Dios nunca se olvida de sus promesas, siempre las cumple. Entonces vamos a Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. ¿Capítulo? 18 y 19. Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. No me sale. Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. Bien, así. Amén. Allí dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué extraordinario es nuestro Dios! No olvida ninguna de sus promesas, pero sí olvida de nuestros pecados una vez confesados y perdonados. Por eso debemos confesar nuestros pecados. Y con nuestra boca declarar nuestro pecado para que el Señor nos escuche y pedirle a Él que nos perdone esos pecados, que nos limpie, porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuando realmente nos llevamos de emociones o nos ve realmente sinceros, contritos y humillados. Por eso que debemos arrodillarnos ante la presencia de Dios. Allí hay verdadero arrepentimiento. Y Él nos perdona. Jesús nos perdona. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está allí, listo para cumplir sus promesas.
Ningún dolor, angustia o pena pasa sin que Él no se dé cuenta. Él se da cuenta de todo, de todo, de todo. Lo que ha prometido lo cumplirá. Estos textos nos confieren una gran confianza. Dios es el Dios del pacto. Es verdad que muchas veces el hombre lo ha quebrantado, pero la fidelidad de Él ha sido firme en el cumplimiento de tales promesas. Este es el más poderoso pensamiento mientras pasamos por nuestros valles de sombra y de muerte. La más grande promesa es que Él estará siempre con nosotros. Él nunca nos dejaría abandonados o nos deja abandonados. Los que lo dejamos somos nosotros. Adiós. Pero Él nunca. Y siempre, si lo dejamos, siempre está esperando que vuelva ese hijo o hija al redil. Así es. Dios nos mira y nos reconoce allí en el versículo 25, capítulo 2 de Éxodo. Dice allí, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Dónde está Dios mientras sus hijos sufren? Está allí. Lo está mirando, lo está reconociendo. El verbo mirar de este pasaje es más que una simple mirada. No es aquel tipo de mirada que no despierta ninguna clase de sensibilidad, aunque sea notoria la miseria y la angustia. No es, por cierto, aquella mirada que tuvo el levita y el sacerdote en la parábola del buen samaritano. Allí ellos vieron la angustia y el dolor, pero siguieron de largo. Nuestro Dios es el buen samaritano, que viene y ve, y luego es movido a misericordia. La mirada de Dios percibe la situación humana. El hombre ve la apariencia, mas Dios mira el corazón. La mirada de Dios nos da confianza, pues hay una absoluta garantía que Él no dejará postrado al que pasa por la angustia. Gloria a Dios. Se nos dice que cuando Jesús miraba a las multitudes, decía, tenía compasión de ellas, porque las veía como ovejas desamparadas sin pastor. Dios miró la esclavitud de su pueblo, miró a los que les afligían y atormentaban, miró el dolor físico que le imprimían, miró el dolor emocional que causaba aquella pesada carga. Los miró con compasión y decidió librarlo de esa angustia. El texto también dice que los reconoció. Este es un verbo dinámico y significa más que un reconocimiento. Tiene la idea de estar involucrado con algo. Esto significa que Dios sentía personalmente la opresión de su pueblo y la compartía con ellos. Hay en esto una verdad maravillosa. El sufrimiento humano despierta en nuestro Dios su más incomparable compasión y amor por sus hijos. Dios no se desatiende de nuestros abatimientos. Él se acuerda que solo somos polvo y viene a nuestro encuentro. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está más cerca de lo que nosotros podamos imaginarnos. Y para concluir, bien vale la pena citar lo que dijo el salmista, quien en su momento de angustia se hizo las preguntas propias de un ser humano cuando pasa por esos momentos
por los que nadie quisiera pasar. Allí en el Salmo 139, versículos del 7 al 12. Dice allí: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Dónde está Dios mientras se sufre? Está más cerca de lo que podemos imaginar, solo que en el lugar de huir hacia otro lado, como pensaba el salmista, debemos ir hacia Él. En sus brazos estaremos protegidos y bendecidos. Gloria a Dios. ¿Sí? Él está. Él está con los que le buscan en espíritu y en verdad y con ser sincero. Él conoce el corazón de cada uno. Él no ve nuestro parecer, si somos altos, si somos petizos, si somos gordos, si somos flacos, si somos morochos, si somos rubios, si somos clase baja o clase alta. Él nos ve. Gloria a Dios. El corazón. Hasta aquí la palabra del Señor, y que realmente sepamos que el Señor está siempre en todo momento. Gloria a Dios. En nuestras angustias, en nuestras aflicciones, que realmente podamos clamar a nuestro Padre y en el momento exacto Él vendrá en nuestra ayuda. Amén. Depositemos nuestras cargas al Señor, que Él nos ayudará. Amén. Ya no luchamos solos, ya Él nos ayuda a salir adelante en victoria. Amén. Gracias, Señor. Glorificamos la Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendecimos a todos. Amén.